Tiro al blanco. Solo en un estado como el de la República Dominicana, con un poder tan corrompido, puede aparecer un personero como Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, después de un expediente tan contundente en lo que ha estado involucrado, que convierte la Procuraduría General de la República en una cueva de Alí Baba, en un centro superior de delito de Estado, vinculado a la dirección de su partido, y en múltiples direcciones prácticamente, que incluso borra los archivos de la Procuraduría General de la República, les roba dinero a la comida de los presos políticos y hace cuanta fullería se puede uno imaginar, que intentó incluso fugarse, puede estar hoy en su casa. Un caso así, la verdad es que merece, en un país donde exista la pena de muerte, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, el fusilamiento. Eso lo hacen en China, con los corruptos. Pero lo menos es la máxima condena y condenas acumulativas. Pero esto es un sistema judicial, diríamos, permisivo, hecho precisamente para no sancionar a los orocones. Y entonces ya este señor y los que le acompañan, colocado en sus casas, porque se dice, no, es que es medida de coerción, pero hay algo muy simbólico. Y además, con un poder tan insolente como el que detenta la mafia en este país. La mafia es múltiple. Cuando usted le hace esas concesiones a esta gente, mientras tiene 9.000 presos políticos pobres, enfermos, llevándoselo el diablo, gente que no es culpable muchas veces, o por un pollo, por un salchichón, y usted da una señal. No hay manera de que no dé una señal con esto. Y entonces eso permite a este señor envalentonarse. Y entonces dicen los abogados, esos abogados del dólar, los abogados del dólar dicen, es que tiene un rash, es una ñáñara, pero dicen un rash en el brazalete, le ha hecho un daño al brazalete. Pero ¿y el daño que este tipo le ha hecho al país? Pero además, bajo la protección del presidente de la República, que todavía no terminan de meter preso. No es una ñaña, es una ñañarita. Y entonces pide la libertad total. Eso se llama insolencia. Insolencia frente a la flojera. Y entonces van a exigir y desinflar los procesos. Porque una Procuradora General de la República íntegra, ni siquiera un equipo que ha encauzado con eficiencia estos procesos, esos expedientes, esas investigaciones, aunque yo insisto, bastante unilateralmente. Aquí para que el conjunto de la Procuraduría aparezca realmente como independiente, no puede quedarse en la acción contra el danilismo, contra el PLD morado, ahí está el PLD verde, mafioso también, hay que ver lo que hizo Leonel Fernández a este país. Y está ahí Orondo, dando cátedra de candidato presidencial cuando debe estar preso. Y generales de la Policía Nacional, asesinos, ladrones, en su escolta, en su movimiento. Es una burla terrible. Pero ni hablar cuando se habla de los empresarios. Diputadas delincuentes. Ahora aparece el Goris, que todo el mundo sabe en qué estaba él, en términos en su condición de banquero,
una parte importante de los banqueros son gente que ha montado ese negocio a base del lavado de dinero que tuvieron vinculados. Se sabe que Juancito Sport financió a Danilo Medina con 200 millones del lavado de dinero y montó una red de lavandería en la banca de apuestas y en la lotería privada. Diputados, diputadas, que no son tocados. Pero en el caso específicamente de Jean Alain y de su escuadra, y hay que decir además que Jean Alain no es una sola persona, eso es un equipo. Eso es una asociación de malhechores conectada a la cúpula del Estado. Se sabía, todo esto que está pasando ahora lo conocían perfectamente, como lo conocían los órganos de inteligencia. ¿Ustedes creen que los órganos de inteligencia del país no sabían quiénes eran los holandeses? ¿O quién era el abusador? ¿O antes de eso, quién era Quinino, quién era Figueroa Gota? Figueroa Gota se reunía con el embajador de los Estados Unidos. Y Félix hacía, el gato Félix hacía orgía con ese señor y estaban circulando videos sobre todas esas cosas. Entonces estamos así, hablando globalmente, haciendo las excepciones del lugar, sacando a la gente honesta, a los jueces honestos, a los fiscales honestos, que no determinan la característica del sistema, porque el sistema está determinado fundamentalmente por las estructuras de carácter jurídico-política, por el tipo de institucionalidad que tiene el país, el tipo de constitución, el tipo de leyes para sancionar a los poderosos, para patearlo, para marginarlo. Digo, a los poderosos no, a los pobres. Y para proteger a los poderosos. El gran empresariado, la gran cúpula empresarial aquí, inicia su acumulación originaria robándole a este pueblo tierras, riqueza, a las personas mismas. Ellos se asumen como los dueños del país y ahora están gobernando. Están directamente en el Palacio Nacional, están directamente en los ministerios. Y eso da, ¿qué da eso? Da una porquería de sistema judicial, donde todavía la gran parte del poder judicial no solo es que responde a la cúpula de un partido corrupto o de partidos corruptos, porque hay que decir que todos tienen historias semejantes, todos tienen historias semejantes, sino además que se enriquecen a base de sentencia dolosa. Eso es lo que nos convoca a plantear las cosas en el fondo, en la raíz de los problemas, para realmente abordarlo con determinación. Es una institucionalidad con regla de juego que conduce permanentemente, como le decía desde el inicio de este programa, a la continuidad y a la reproducción de los grandes escándalos de corrupción y de las mafias. Y las mafias, unas son desplazadas y son sustituidas por las otras. Porque el capitalismo mismo, los grandes capitales a nivel mundial y a nivel de la República Dominicana están gangsterizados. Son capitalistas delincuentes que no solo explotan, no solo saquean los recursos naturales, sino que además, esas transnacionales y todo eso, sino que además violan sus propias leyes y usan el Estado para autoprotegerse. Entonces, tenemos una realidad, un pueblo cada vez más empobrecido, una naturaleza diezmada y un poder que se ufana en su opulencia. Con esto lo vamos a dejar por el día de hoy.
y le prometemos mañana que Tiro al Blanco sigue con la misma determinación, con la determinación de decir lo que muy pocos, muy pocas, y a veces nadie se atreve a decir. Aquí está la diferencia. Reproduzcan este esfuerzo. Un abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.